Hoy es una fiesta grandísima. Hoy es una fiesta que el Señor en su misericordia ha regalado a la Iglesia por medio de una santa polaca, Santa Faustina Kowalska. Y justamente en este templo tenemos la gracia de que tenemos este cuadro de la Divina Misericordia, en el cual Jesús prometió que todos aquellos que lo tengan en sus hogares o en algún lugar de veneración pública, Dios derramará misericordia. Y esta casa de la Virgen, así pequeña pero grande de corazón, tiene esta gracia de ser una casa de misericordia. Y les digo que estoy un poco emocionado y un poco como subido de revoluciones, y no es precisamente porque haya tomado café en la tarde, que me hace mucho bien, es porque recordé algo que a mí me pasó y les pido una disculpa si ya escucharon esta historia. Hace 5 o 6 años, si no mal recuerdo, cuando yo todavía estaba estudiando en Roma, fui destinado a ir a Colombia a hacer mi trabajo pastoral. Entonces el Papa Francisco, cuando me fui a despedir de él, me dijo, traíamos, no voy a decir que un pleito con el Papa porque no es así, pero al Papa le molestaba mucho que yo no estudiaba, iba mucho a la Plaza de San Pedro y yo ya lo conocía desde antes. Entonces cuando le dije que me iba, me dijo, oh, qué bueno que ya te vas por fin. Me dijo, te voy a dar un consejo. Me dijo, que se te rompa el corazón de tanta misericordia. Que se te rompa el corazón de tanta misericordia. Y obviamente como seminarista uno piensa, ¡wow! ¡Qué frase tan linda! La voy a poner en mi estampita de ordenación sacerdotal. Mentira, no la puse, pero después comprendí lo que Dios me quiso decir con esa frase, que se te rompa el corazón de tanta misericordia. Cuando llegué a Colombia, al año siguiente de mi llegada, me tocó trabajar en las cárceles, especialmente en una, se llama la cárcel de La Picota, en la ciudad de Bogotá. Y allí me tocó conocer a un hermano privado de libertad bastante especial. Bastante especial porque era bastante famoso por el delito que cometió. Sé que aquí hay niños, así que voy a contar el caso como muy discretamente, pero este era un chico que tenía bastante plata, que parecía tener todo en la vida, pero un día tomó una mala opción: las drogas. Las drogas. Tenía educación, tenía formación, tenía todo lo que podía desear cualquier ser humano, hablándolo económicamente, pero le faltaba algo: su familia. Y empezó a sustituirla con las drogas. Entonces, un día que tomó drogas, se fue a un barrio muy pobre y raptó a una niña de 6 años y abusó de ella y la mató. ¿Por qué cuento esta historia? Porque cada vez que la cuento recuerdo aquella frase del Papa: que se te rompa el corazón de tanta misericordia. Era muy famoso el caso de este chico. Y yo nunca pensé que Dios me iba a dejar entrar en la cárcel en el año de la misericordia. Y en ese año se concedía indulgencia plenaria a aquel que cruzara la puerta de una cárcel para ir a escuchar a los presos, como si fuera una puerta de la misericordia. Y uno dice, ¿cómo en un lugar donde hay criminales va a ser un lugar de misericordia? Yo llegué a la celda de este preso sin saber que me iba a tocar él. Y cuando yo llegué, él se arrodilló delante mío y empezó a llorar. Y me dijo, dígame que Dios me ama, porque si no yo voy a caer en la desesperación. Y obviamente le dije que Dios le amaba. ¿Cómo Dios no le va a amar? Y me senté en su cama, en la celda. Yo estaba con mi sotana negra, recuerdo muy bien. Y mientras él lloraba en mis manos, me contó todo. No fue confesión porque no podía confesar. Y cuando él me decía todo lo que hizo, entró en mi corazón un odio que nunca jamás había sentido en mi vida. Y esto lo confieso con mucho dolor. Sentí las ganas de matarlo. Porque dije, ahora yo puedo hacer justicia. Esa justicia que nadie pudo haber hecho. Y en ese momento me pasó las benditas palabras del Papa Francisco. ¡Pah! Me rompí y empecé a llorar. Sentí que se me rompió el corazón. Porque claramente sentí una voz en mi interior que me decía, ¿y tú quién eres para ponerte entre esta alma y yo? Yo morí por él, a ti no te costó ni una gota de sangre.
ni siquiera eres sacerdote, es decir, ni siquiera lo puedes absolver. ¿Por qué le cierras la puerta de mi misericordia? Y entonces mi llanto se juntó al de ese hermano y yo me di cuenta que no por el hecho de haber entrado en el seminario a los 15 años y de no haber conocido el mundo, era más santo que aquel hombre que cometió un delito. Porque me di cuenta que la misericordia de Dios no tiene límites y que a mí también me había perdonado, como dijo Santa Teresita, porque me permitió no haber caído en otras cosas que tal vez hubiera sido peor que él. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque hoy festejamos el triunfo de Dios sobre el pecado. Hoy festejamos que no existe pecado que Dios no pueda anular. Dios siempre perdona. Antes nosotros nos vamos a cansar de pedir perdón que Dios de perdonarnos. Y es entonces en esta fiesta que celebramos que el corazón de nuestro Redentor se abre de par en par y son como cataratas de gracia que cubren la miseria de sus hijos. Porque sí, hermanos, a Dios no es que le agrade ni que le guste sacar los pecados a colación de sus hijos, sino que Él, cuando ve que un alma es humilde, le pone el dedo en la boca y dice: "Shh, no hables, ya sé lo que te ha pasado", y nos evita la humillación. Es esta la gran misericordia de Dios que festejamos. Festejamos que el mal no tiene la última palabra y festejamos que Dios todo lo perdona. Es este romperse la misericordia. Y fue entonces cuando yo comprendí que a mayor miseria, más misericordia. Entre más el alma está sumida en la oscuridad, más derecho tiene de que el corazón de su Dios se abra de par en par. Porque no existe ni existirá en la tierra pecado que Dios no pueda perdonar. Y ninguno de ustedes va a colmar la paciencia de Dios ni su misericordia, porque precisamente es mucho más grande que todas nuestras miserias juntas. Y es esta la infinita misericordia de Dios. La auténtica misericordia, no el misericordismo del abuelo manga ancha, perdón que lo diga, hay abuelos, pero no lo digo por eso, pero no abusemos de la misericordia manga ancha. Esa no es la misericordia de Dios. Aquí dice: lo hago, que al fin y al cabo me arrepiento y me perdona. Dios no es tonto, pero sí es misericordioso, y este es el nombre que Dios se ha querido revelar a la humanidad, especialmente en este siglo. Esta hija del pueblo polaco, que fue fiel a las revelaciones que Dios le dio, le dijo: tú eres la secretaria de mi misericordia. Ve y dile a los hombres que no hay pecado que yo no pueda perdonar. Este es el tiempo de la misericordia. No tengan miedo al gran amor de Dios, hermanos. El único que les puede comprender es Dios, más de lo que ustedes mismos se pueden comprender. El único que no te puede acusar es Dios, porque conoce nuestra fragilidad. Y como decía Santa Teresita del Niño Jesús, aunque hubiésemos cometido el peor de los crímenes, aunque hubiésemos terminado con toda la humanidad, si Dios encontrase en un alma la gota de la humildad, sobre esa alma derramaría absolutamente toda su misericordia. Y es una misericordia escandalosa, porque siempre vamos a querer que exista la justicia, pero justamente la justicia divina es la misericordia, porque conoce la debilidad del hombre. Dios todo lo puede. Y yo sé que hoy Dios quiere curar con el bálsamo de su misericordia algunos corazones que hoy vienen a buscar eso que ni siquiera le saben poner nombre. Vienen a buscar misericordia, vienen a buscar el perdón de sus pecados, vienen a buscar la auténtica felicidad, y si la buscan de verdad, hoy la van a encontrar. Este hermano nuestro actualmente sigue cumpliendo su condena, pero algunas veces me he escrito con él por carta y les aseguro que es un hombre santo a pesar del delito que cometió, porque después de haberse encontrado con esta misericordia, a pesar del canal tan pobre que se la llevó, yo después obviamente no le absolví porque no era sacerdote, después fue un sacerdote a absolverlo, pero él ahora se dedica a hacer penitencia, y todos los proyectos que hace, él es arquitecto, todos los proyectos que hace los hace a favor de los niños más necesitados. Y este es el auténtico triunfo de la misericordia. Este Dios que regenera a las personas, y con Dios siempre hay una oportunidad. Santa Teresita decía: aunque hubiese cometido el peor de los crímenes, yo siempre mantendré la misma confianza, porque yo sé que esta multitud de ofensas
no es más que una pequeña gota en un brasero ardiente. Oh Jesús, en ti confiamos.